¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Edición de viernes en La Gran Manzana. Espero que muchos tengan buenos planes para este fin de semana y sobre todo que los puedan llevar a cabo, porque los planes por sí solos, bueno, podrían quedarnos un poco con las ilusiones a la mitad. Vamos a investigar, permítanme que les pregunte a Cristina Oro. Buenas noches, Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Alejandro Díaz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andáis de planes para el fin de semana vosotros, chicos? Overbooking. Oh. Bueno, eso está bien. Os he dejado impresionada. A ver luego si vas a tener que decidirte entre unos u otros y te quedas al final sin nada, No, para nada, no. Ten cuidado. Es que yo soy de los que puedo hacer varias cosas a la vez. Bien. ¿Y tú, Cris, cómo estás de planes, chica? Sencilla, Bueno. doméstico, vuelo doméstico. No me ha dado tiempo todavía a pensar en el fin de semana. Ya cuando acabe. Bueno, pues nada. Pero no pienses demasiado porque No, vuela, pero yo tranquilito el fin de semana, Sacando a pasear a Canela. Nada de salir, No, nada sacando de a pasear a portarme Canela. mal, muy bien, muy hogareño todo. muy bien. Uy, qué peligro tiene, tanta tranquilidad. Te voy a regalar el próximo Qué día unos peligro. peces para que te entretengas. No, porque me mueren. No, porque de los que ¿Se yo te regalo mueren? no te mueren. Me regalaron 3 peces, Sonia. Y ya no... Las amigas mías. ya no Pero se si sabe yo se lo voy a regalar de ellos. Y plástico. no me han durado ni... Y otro que me compré yo, muy bonito. Bueno. Y no me duraron ni... Pero eso es porque 3 tu mamá le semanas. echaba gotas de lejía. Hay que Sí, buscar, ¿no? hay que Esta de buscar otra animales ya la opción, pobre. entonces. ¿Eh? Habrá que buscar otra opción. ¿Saben ustedes por qué Cristina Oro se toma el fin de semana tan relajadamente? Porque se pasa toda la semana viajando por el mundo, con Viajes del Corte Inglés, claro. Viajes El Corte Inglés les ofrece esta sección. ¿Dónde nos llevas, Cristina? Bueno, vamos a ir con una noticia triste, pero no alegre tampoco, pero triste pero chocante. Ah, y miras para mí Porque cuando no dices lo de chocante. Bien, empezamos bien. Es que yo Diríamos tengo que- a la cucú, si no, ¿a quién voy a Espera, mirar? que me voy a poner más Mira cerca a de ti. Sonia, Me voy a poner te más mira cerca de ti. a Vamos a ti. hacer hoy vamos Mira a un poco a vamos mis a hacer algo compañeros. especial. Vamos a parecer los agapornis. Esos pajaritos que están siempre juntos, pues tú y yo lo Sí. mismo. Ah, no, dejo las etiquetas. Agridulce, una noticia agridulce, que cuéntame. tiene un poco de todo. Sí, una noticia agridulce, porque nos vamos a ir de funeral. Ah, muy Vaya. bien, mira, vamos a Doc. Bien. Entonces hay que ponerse tristes un poco para Venga, este pon cara funeral triste. por la muerte de un búfalo. Lo vamos a ver en imágenes todo porque es un funeral que ha durado varios días. Ajá. Y hay una auténtica devoción por esto. Bueno, os comento. Este búfalo que estamos viendo son unas imágenes en donde salía el búfalo porque es una auténtica estrella en Tailandia. Ajá. Entonces él participó en esta película, nada bélica ni así. Sí, ya vemos, Muy tranquila bien. también, sosegada. Muy tranquila. Y entonces él participaba en esta película que se llama, la película se llama Van Rahan. ¿Qué Y quiere el decir búfalo, búfalo se divino? llama, ahí tenemos, y el búfalo se llama Bonlert. Entonces el pobre Aquí pues te ya están maquillando. falleció. Sí, es que luego le han embalsamado, porque hay tanta devoción por este búfalo que Sí. fue un auténtico boom en su Bueno, momento de la película. vamos, que es porque el búfalo- él tiene mucho cuerno, Mucho cuerno. 3 metros de cuernos. Ay. Hay alguno que tiene Ya más, ves. pero bueno, que te digo yo, que el búfalo a Tailandia debe ser Yo lo creo que la... esas cosas mejor no medirlas. No, Sí, tienes razón. te digo, Ya está. Cuanto menos se sepa. mucho mejor. Esas Que, cosas Cucú, que te mejor digo, no que medirlas. el búfalo será a Tailandia lo que la chita de Tarzán a América. Pues será. Digo yo, porque también es famosa. Será porque en la ceremonia oficial, bueno, hubo baile, luego había monjes budistas, de todo. Bueno, hubo vaya en pedazo esta de cuernos que ceremonia. tiene el búfalo en Y cuestión. un montón de gente que pasó y estaba dejaron como dinero y todo. rezando y orando al búfalo. Tanto Mira que las ya hay series. varios zoos de Tailandia que este es el baile que os comentaba antes, como una especie de ritual al búfalo. Pues Sí, hay pero yo no varios- las veo a ellas que tengan mucha pena. Yo les con... Están más- concentradas en el ritual y en el baile. Venga, sigue, Cucú. Bueno, que hay varios zoos en Tailandia que se disputan ahora el cuerpo del búfalo para tenerlo ellos. Y ya hasta científicos que lo quieren clonar. O sea que imagínate tú con el búfalo y Hay que todo ver. por sus 3 metros de cuernos. Hay que ver. Ya ves, Yo supongo que no será el único en el mundo. ¿eh? ya ves la utilidad que Y le estos son sacan los monjes algunos. budistas. Sí, vestidos de azafrán que quedan muy monos y todos rapados.
Bueno, estamos encantados. Vamos como si fuéramos en tren Papimián con el AVE. Sí. Es que es un poco triste, ¿no? Por el fallecimiento del búfalo, pero luego por otro pero lado ahora es es como también. muy peculiar. Yo creo Peculiar que es la palabra. quizá Si el, no la encontrábamos en toda la tarde, la el palabra. tirón No, quiero decir, porque antes decías una noticia un poco triste y Sí. peculiar. Peculiar, como todo lo que Sí, nos traes señor, tú sí, aquí señor. de Viajes del Corte Inglés. el tirón Todo es será peculiar. por estrella de cine. Sí, Hombre, sí, sí. estrella de cine. Porque lo conocía todo el Claro. mundo. Por la película que tuvo Claro. un montón de éxito ahí en Tailandia. Es que en la India es uno de los sitios donde más productoras de cine y más películas se ven del mundo, de verdad. Sí, de es cierto, producción tiene una propia. gran industria Sí, cinematográfica, es cierto. pero que más que Estados Unidos. Lo que pasa es que son para ellos. De consumo interno, eso sí. Ahora viene una película hindú, pero ya la comentaremos. Con lo que a ti te gustan esas... ¿Por qué te crees que se ¿eh? aficionó ella? Porque vio el libro de la selva y dijo, esto es lo mío. Plátano balú. A ver, ¿qué nos... Cucú. Pues ahora me voy a la India, que me apetece mucho. Pues ¿Ves? nos vamos a la India. claro que ¿Ves si sí. sabía yo de qué piel cojeabas? Y nosotros Sí, sí, sí. contigo, ¿eh? Sí, yo Nosotros vamos. nos vamos contigo. Vamos, Os voy a es que yo no invitar, te suelto. Porque esta noticia también... también no, es que librarme de tío ya es más complicado, porque te tengo aquí tan además cerca. de verdad. ¿Sí? Ay, sí. Bueno, pues a lo que voy, que nos vamos a ir a la India Nos vamos a donde tú quieras. para asistir a un gran festival religioso Ay, hija, te dio hoy por de las ceremonias. Kumbh Mela. Bueno, ¿Qué te qué? ¿Qué te...? Kumbh Mela. Ah, que había entendido yo otras el cosas, por festival. Dios. Y vamos a verlo porque es un colorido, un desfile de personajes. Bueno, es increíble, de Trompas. verdad, ¿eh? De los elefantes, Mucha digo. trompa, sí. Más cuernos. Esto se celebró en la ciudad sagrada de Allahabad. Ay, a la java. Sí. Y es una procesión de hombres sagrados lo que estamos viendo. Que cada uno aquí hace sus juegos malabares. ¿eh? Este está a punto de hacerse el harakiri. Pero a mí hay unos que me han gustado especialmente, que son Dinos por qué. los nagas. Ya lo vamos a ver. Ah, los nagas. A ver ahora que están imágenes. Bueno, tocando el tambor, estas cosas, ¿no? Que hacen. Estos son los nagas. Ah, porque salen desnudos. Ay, picarona, de verdad, de Ya verdad. ves. No tienes edad. Hombre, la verdad es que- Aquí enseñando las vergüenzas, de verdad no tienes La verdad es que este señor ya está un poco para pocos trotes, pero bueno. Pero Porque debió los trotar, nagas- cuando fue joven debió trotar. Os cuento, Cristina, ponte los formal. nagas son unos ascetas casi sin ropa. Bueno, sin ropa, con un collarín, Que ya es con mucho. un collar de Sí. estos tipo hawaiano. Es que sin los collares se sienten desnudos. Muchos de los cuales viven en lejanas cavernas y bosques y sobreviven a base de hierbas y raíces. Vamos. Fíjate, Sonia, ahora ponernos a comer hierbas y raíces todo el día. Hombre... Apetece. Sí. Por una buena causa, no sé, pero sería complicado. Sí, como los ermitaños, pero en la India. Estos son los que tienen el pelo largo, que nunca se cortan y se hacen... no, Eso también los tuvimos Los aquí. tuvimos aquí, pero no estabas tú. Bueno. Llegaste tarde. Y nada, una cosa que yo estaba insistiendo a Alejandro para que lo hiciese, pero no. No hubo ¿El qué? manera, ¿no? Lo del pelo. Sí, lo Estoy del en turbante. Hijo, cuidado que me vas a sacar un ojo. Mira, El sale más pelo. desnudos. Sí, sale más Pero porque hubo 5.000 personas desfilando. Además, los hinduistas, con este gran festival religioso que se celebra cada 12 años, esperan lavar sus pecados, finalizar su círculo de reencarnaciones en la Tierra y acelerar su camino hacia el nirvana. Que es el Bien, estado ya. buen Cosas lugar. del nirvana. esto. Buen Es lugar. el sumo. Pero que te sumo. digo, que los magas gustan mucho porque para ser eso maga debes tener como ya una cierta edad, ¿no? Nagas. Nagas, que tienen que tener una cierta edad. Lo que pasa es que este es el día más mayor. Ah, es que a los jóvenes no los pillaron. Va disgusto que traes. Ya. 5.000 desfilando, todos ascetas. 5.000 desfilando, no, bueno, de distintos. Sí, Alguno irá en ascetas carromato. Sí, de distintos hombres sagrados, como los llaman ellos. Bien. Si hay eso, ¿cómo se llama? Clasificación de que si son los intocables, los otros, los de más allá, Las castas. las castas, y entonces no me salía a mí la palabra de casta, porque de casta le viene al galgo y no me... Pues eso, y llévanos a algún sitio más. Nos Estoy vamos encantado, nos con podéis una- estar llevando toda la noche, Nos vamos con uno de animales. Qué Además, raro sería. unos ositos que ya les hemos cogido cariño porque llevamos varias veces que hablamos de ellos. De una pareja de osos Sí. que estaban en China. Y se han ido a Estados Unidos. Han hecho Pero viaje. es que no es que se queden allí, es que los han alquilado. Ah, Sí. ¿Entiendes? Vaya. Es un alquiler un poco caro. Esto es un traspaso como los futbolistas, Sí. entonces. Eso. Sí, 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 ¿Eh? mira, sí, sí, Has que me ha cogido el gustado a ejemplo, mí. le ha gustado. Sí, Has estado El soberbia. giro, muy bien, muy bien. Has estado soberbia. Pues $1 millón cuesta que el Zoo Nacional de Washington tenga a estos dos osos que vamos a ver ahora en imágenes durante los próximos 10 años. Ajá. Que luego es cuando se verá Son osos panda, hay que decirlo todo. si prorrogan o no. Pero- Son
osos pandas gigantes. Y Pero- es Mei Xian y Tian Tian. Estos son los Mei nombres. Xian es la hembra de 2 años y medio que significa el nombre de ella hermosa fragancia. Bueno, es Mira que me gusta a mí. que te gusta a ti todo hoy. Hermosa fragancia. Pero tú no sabes que si tienen hijos, que lo habías comentado, porque yo tengo mucha memoria, que si tienen hijos no pertenecen al zoo de Washington, sino No, porque a China. no tienen claro. la nacionalidad. No, Claro. no, Son no. chinos. Y el Tian Tian tiene 3 años y medio y es más y más. Más y más, ¿qué quieres decir? Más y más. Más y más es Tian Tian. Ah, Tian, Tian. por eso la Claro, canción de claro. Más y Más. Claro, pues, Chitana, ay, Heidi. pues ya ves, ya puedes cantar o la de la unión de Deseo Más y Más, la Sí. puedes También. cantar en Más, chino. sí, y pero, es más. Tian Pero esa me Tian. fatigo más, porque tengo que poner más... La otra como es más Énfasis. fácil. Sí. Bueno, pues ahí los vemos Comiendo pasándoselo bambú. divinamente. 18 kilos de bambú comen todos los días, ¿eh? Anda, que les Es podían a lo dar- que se dedican, ahí a dormir. Bueno, y algo más. Y después, ellos llegaron en diciembre al zoo, pero tuvieron que estar en cuarentena y ahora es la primera vez que se las ha podido ver, que la gente ha podido disfrutar con ellos y toda la historia. ¿Cómo son estos Tienen chinos? vegetación china en su Su hábitat. Les han puesto vegetación china para que se En el encuentren como recinto más para que Como estén más a en casa, gustito, sí. ¿no? Sí. Y luego unas cuevas frías para aguantar las temperaturas elevadas que en Porque ellos ocasiones hay tienen un en ecosistema Washington. muy controlado. Pues Entonces, está bueno. bien, ¿eh? Les cuidan, les miman. Y luego el hacen nuevos merchandising, ¿qué hacen amigos. con ellos? Oye, está muy Ahí bien. está una lleva página web, de ellos. Sí. ¿De una qué? Una página web. Ah, no, qué bien. Yo creo... www.pandas.si.edu. Esa es la dirección es- de la página web, ¿no? Esa es la dirección Bien. por si alguien tiene más información sobre estos ositos. ¿Una página pandas. qué? Es que me encanta cómo pones los labios cuando Ah, dices digo, eso. no sé, igual lo estoy diciendo mal. No, no, Pero creo que es así. Es por los labios, que me encanta cómo los pones. Bueno, Señores. es que de ti me encanta todo, tío. Aquí les Hoy, Dios, qué dejamos enamorada está hoy. en el romance. Qué miedo me da. Hoy estáis teniendo un romance esta noche que a mí me da miedo Ja, no te pongas allá ni porque va- intervenir, ¿eh? Les dejamos en el romance, no se preocupen, a ver en qué queda esto. Y nosotros continuamos programa. Ha sido nuestra sección de viajes, El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés les ha ofrecido esta sección. Pues la noche va a continuar con la compañía de algunos animales. Sospecho yo, aunque para confirmar estas cosas hay que preguntarle al autor de los próximos minutos en el programa de La Gran Manzana. Él es Manolo Jiménez. Buenas noches, Manolo. Tengo el caballo a la puerta. ¿Te quieres venir conmigo? Yo no te obligo. Tan solo te brindo ocasión de darte mi soledad. Una casa, un corazón y un cariño de verdad. ¿Que no quieres? Allá apenas. Mientras corra por mis venas sangre de piropo y ronda, mientras por más que me esconda no haya mujer que resista este aire de conquista, a mí me importa poco que quieras o que no quieras ser dueña de mi fortuna. Hay mucha espiga en las eras para pensar solo en una. Y Margarita Chino se murió sin conocerte. De verdad. Muy bien, muy bien. No sé si voy a poder continuar, me has dejado sin aire. Todo esto viene a colación porque el reportaje de este poema de Ignacio Sánchez Mejía recrea un poquito un reportaje que hemos hecho pues prácticamente todo el equipo de La Gran Manzana, por lo menos los presentadores, parte de los presentadores que se encuentran aquí, que son Cristina Oro, Alejandro, y nos hemos ido hasta... Es que no puedo dejar de coger un poco de aire. Respira, coge Muy bien, fuelle. Manolo, muy bien Sí, recitado, señor. muy bien. Además me ha salido el corazón porque si ves cómo tengo el corazón ahora me Palpita, está... ¿eh? Nos hacemos cargo. Pues nos hemos ido hasta Cangas de Onís a hacer una ruta de caballos por los montes de esta localidad tan bonita. Esta misma tarde, Cristina Oro, Alejandro Díaz y un servidor, y a ver si esta poesía puede ser una buena introducción para este reportaje. Saludos compañeros, La Gran Manzana con todos vosotros. Desde el puente romano de Cangas de Onís, para pasar un día muy divertido entre compañeros, caballos y, por supuesto, con todos ustedes.
Lo prometido es deuda, amigos de la Gran Manzana. Nos encontramos con un grupo de jóvenes y, por supuesto, los grandes presentadores de la Gran Manzana, nuestros grandes amigos Cristina y Alejandro. ¿Cómo estáis? Pues perfectamente, con ganas de empezar la aventura. Pues la aventura en unos instantes la vamos a comenzar, pero bueno, como siempre nuestro guía de estas aventuras tan interesantes aquí en Cangas de Onís nos tiene que comentar qué trayecto vamos a recorrer hoy, Javier. Bueno, pues vamos a salir de aquí, pasando por aquí cerca de una iglesia prerrománica, subiremos aquí a un pueblo, habrá una vista de la Cruz de Pelayo y bueno, con lo que dé un poco el tiempo. De ahí bajaremos y ver toda esta zona que, bueno, que es bastante bonita. Los pasos a seguir para subirme... ¿Esto es yegua o caballo? Esto es caballo. Caballo. Bueno. Tienes que coger, poner el pie izquierdo aquí. Sí, en el estribo, ¿no? En el estribo, la mano izquierda aquí en la silla y la otra aquí. Ahora das un impulso y te subes al caballo. Eso es. Tirando de la mano derecha, el caballo se va hacia la derecha. Si tiras de la izquierda, se desplaza hacia la izquierda y tirando de las dos hacia atrás suavemente, el caballo se para. Los caballos están acostumbrados a ir en fila, no vais a tener ningún problema. ¿Saltos y piruetas si quiero hacer alguno de eso? No, no creo que pueda el caballo. Para la fila ahí para que... Pues aquí andamos en estos senderos de las montañas de Cangas de Onís. En primer lugar va nuestro guía Javier. Y bien, la sensación que uno percibe a lomos de un caballo como este es muy placentera. La naturaleza de estos montes, de estos parajes, es realmente cautivadora y mejor que nunca estar entre amigos y en lugares tan bellos como este. ¡Al ataque! ¿Cuánto tiempo os lleva enseñarles estos caminos a los caballos? El caballo que más tiempo lleva trabajando es el que utilizo yo, que es el guía. Los demás, a medida que vamos metiendo o incorporando caballos nuevos a la ruta, ya tienen la idea de ir uno detrás de otro. Según ellos mismos hacen grupo, los tienes juntos, bien sean las cuadras o en las fincas, ellos se van acostumbrando unos a otros y ya van ellos yendo en fila. Pero bueno, llevan estos caballos en concreto, ya llevan trabajando unos cuantos años y bueno, ya se saben el camino de memoria, no tienen ningún problema para la gente que viene aquí de vacaciones hacer una ruta por estos sitios. ¿Y qué conclusiones sacan? ¿Qué experiencia saca la gente que viene de fuera? Por ejemplo, los madrileños, vascos, que son los que mayor afluencia tienen aquí en Asturias de estas rutas tan preciosas. Bueno, pues la gente que viene aquí lo que más le gusta, bueno, por supuesto que son las vistas estas, los montes, que no están acostumbrados a ver esto. Se quedan, hay gente que incluso no vio nunca una vaca en directo y nos hacen parar para hacerles fotos al lado de las vacas, al lado de las ovejas. Bueno, vienen buscando todo esto, ¿no? Alejandro, ¿qué os Juntos, gusta? sí, juntos, que estén perfecto. Yo decía para no molestaros mucho. ¿Tú habías montado alguna vez ya? Sí, a mí la experiencia no me es extraña No, se te nota, y voy muy bien, muy tranquilo, muy relajante. La sensación, ¿y tú qué? ¿Que te vi No, yo con un muy poco de bien. miedo? No, al principio impone un poco, pero vamos. Hasta que te haces al caballo, ¿no? Luego, sí, sí, sí.
Bien, ya de vuelta al lugar de partida. Como veis, ha caído la noche en el pueblo decorado de Cangas de Onís y la experiencia, amigos de la Gran Manzana, es inolvidable. Hombre, hay que admitir que hay un poco de miedo. Eso que oís al fondo, esas risas, son las carcajadas de Cristina, que ha sido una compañera y una amazona estupenda. Yo creo que la estás asustando, ¿eh? Hala. Bebe. Bebe. Bebe aquí. Bebe. Déjame ponerte bien. Así. Ahora, vete aquí. Bebe aquí. ¿No quieres beber? Bueno, pues... Bueno, pues qué mejor forma de acabar este reportaje que con estos amigos de Cangas de Onís que también se han portado. Javi, Miguel, toda la gente que ha hecho el recorrido con nosotros. De parte del equipo de la Gran Manzana, Cristina, Alejandro, ¿qué os ha parecido esto? Fantástico. Estupendo, un poco de frío, pero ahora ya con esta hoguera que nos hemos hecho aquí, genial. ¿Miedo? ¿Has pasado miedo? Un poquito, pero yo creo que tú más, ¿eh? Porque tú eres muy miedoso, Manolo. ¿Qué dices? Yo soy un héroe. No, pues de parte del equipo de la Gran Manzana, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y recomendaros a todos los que estáis en casa y habéis visto el reportaje que os animéis a venir a Cangas de Onís y a pasároslo bien, sobre todo con esta ruta a caballo. Besitos, hasta el próximo reportaje. Adiós. Esto es lo que ha dado de sí este paseo a caballo por los montes de Cangas de Onís. Yo creo que lo mejor será que le preguntemos a nuestros protagonistas qué tal ha sido la experiencia. Agujetas. ¿Le ha costado sentarse? ¡Ay, ay, ay! Porque me meto mucho en el papel. Y tú has pasado más miedo que vergüenza también, Sí, no, ahora les voy a decir yo la verdad. Vaya dos patas para un banco. Acongojaos, por no decir acojonados, los dos delante del caballito. Oye, Pero perdona. es que me meto con caballo muy grande, yo soy muy bajita y meto con caballo muy grande. ¿Y al otro qué le pasó? Anda, que tú con la forma de azuzar a la mula, ¿pero qué te pensabas? ¿Que estabas en el Hard West o qué? No, pero era para que se moviese un poco, porque es que iba demasiado lento para mí, yo necesito más motividad. Solo te faltaba la fusta, vamos. Pero Vamos, que hemos pasado. hecho el ridículo, pero nos lo hemos pasado muy bien. Sonia. Desde luego, yo creo que viendo estas imágenes apetece probar la experiencia, sin duda. Sí, pues imagínate el próximo que vamos a hacer, que vamos a ir a la nieve. Bueno, por lo menos los veis Y enteros, ahí estás invitada, espero que nos acompañes. Ah, bueno, sí, sí. ¿De acuerdo? Yo me apunto si me lleváis. Por supuesto, por supuesto. Contigo vamos al fin del mundo. Gracias, chicos. Anda, hora de peloteo. Manolo Jiménez, que hoy ha sido el jinete poeta. ¿Eh, Manolo? Puede decirse así, puede Sí, decirse claro que así. ¿Te ha impresionado? Muchísimo. Me has, Ya no sé para los demás. me has dejado sin aliento, sin palabras y con mi corazón palpitando al unísono. Con Ya me el acerco un tuyo. poquito más a tu corazón. Sí. Toma así, ¿verdad? Sí. Vale, Tú pues... sigue por esta línea, seremos me alegro. amigos. Muy bien. Hombre, algo más que amigos. No me digas que te he soltado el poema este para quedar como amigos, porque entonces vaya gracia. Señores, nos vamos a tomar nada, una pausita muy breve, pero volvemos enseguida. Pues este viernes, miren ustedes por dónde, les vamos a proponer que juguemos juntos un rato, porque lo de jugar es una buena costumbre que no puede perderse con la edad. La propuesta nos la hace nuestro próximo invitado en la entrevista del día. UNEX les ofrece la entrevista del día. Nos acompaña en la Gran Manzana Víctor Sariego. Buenas noches. Buenas noches. Y le presento ante todos los amigos de la Gran Manzana como inventor. Esto es. Y él nos hace una propuesta muy interesante que es seguir utilizando nuestra imaginación, nuestras ganas de investigar y de descubrir con el Ludibox. ¿Lo he dicho bien? Sí, bien dicho. ¿Qué es el Ludibox, Víctor Sariego? El Ludibox, como su nombre indica, es una caja de juegos. Box caja y Ludijuegos, caja de juegos. Está compuesto por 6 prismas que ensamblan entre sí y tiene como figura fundamental la cruz del maestro, que es un símbolo que representa la inteligencia y la destreza del maestro que la poseía. Data de miles de años de antes de Cristo, y la historia cuenta que había 365 cruces estipuladas, una por cada día del año.
Entonces todos los discípulos que querían dejar de ser discípulos y ser maestros tenían que construir una cruz exactamente igual que la del maestro, pero con la diferencia que los prismas que ensamblan entre sí fuesen totalmente diferentes. Entonces, si pusiéramos esas 365, todas en fila, bueno, pues alguien diría, ¿qué ciencia tiene al ser todas iguales, ¿no? La ciencia sería que estos prismas que forman la cruz serían completamente diferentes unos de otros. Bien. A mí me llevó más de 20 años el construir 150 cruces diferentes. Caramba, tiene una ciencia que no podemos sospechar hasta que no nos ponemos en ello. Entonces... Más que ciencia es constancia, ¿no? El éxito de cualquier obra siempre es la constancia, ¿eh? Más que el talento, más que el ingenio, más que la creatividad de este tipo de obras, ¿eh? ¿Y cuál es el objetivo final de Ludibox? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en principio es un juego que lo desarrollé para fomentar la creatividad y potenciar la visión espacial. Esto fue, digamos, el principio. A medida que lo fui aplicando en colegios, cárceles, universidades, hospitales, descubrí que era un juego muy interesante para desarrollar una actividad que hoy, en la actualidad, la estoy desarrollando y se llama Aprender a pensar jugando. Esta actividad está, digamos, bastante reconocida en varias universidades del país. Yo tengo informes que lo acreditan. Y bueno, espero que con el tiempo sea más reconocida y admitida, porque hoy es difícil el convencer a un director de un instituto, de un colegio, a un jefe de estudios, porque son actividades que hoy no están contempladas dentro de los programas educativos. Jugar e incluso formar figuras que pueden ser toda una escultura, como acabamos de ver reflejado en la pantalla. Sí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, con estos módulos podemos empezar a construir diferentes figuras o fuera de la caja o dentro de la caja, ¿no? Dentro de la caja serían más bien las formas y fuera de la caja pueden ser las figuras, ¿eh? Se llaman formas las de dentro de la caja porque están condicionadas a unos límites de largo y ancho de la caja, y las figuras, al no estar condicionadas a un largo y ancho, pues son las que tienen esta denominación, ¿no? Esto es una, digamos, escultura modular de pequeñas dimensiones, también la podemos reproducir en grandes dimensiones. Si alguna persona en un momento determinado pues tiene en casa esta figura o está jugando con ella, la puede desmontar y transformarla en otra figura. Alejandro, parece sencillo viéndolo, pero yo no sé si yo no sería capaz de reproducirlo así directamente. Yo tampoco. Bueno, así posiblemente no, pero seguro que seréis capaces de construir cualquier figura. Un poco se trata de eso, ¿no? Sí, de buscar las posibilidades, de jugar, darle vueltas. Esto es el juego. A través del juego también expresas mucho tu estado de ánimo, ¿no? Generalmente las personas, cuando hacen figuras como muy compactas, como muy cerradas, están transmitiendo un poco su incomunicación, ¿eh? Cuando hacen figuras más expandidas, como más abiertas, están proyectando su comunicación. O sea, las personas introvertidas tienden a hacer figuras más cerradas, las personas extrovertidas tienden a hacer figuras mucho más abiertas. Vamos, que en arte sería el románico y el gótico. Víctor, ¿qué le iba a preguntar yo? ¿La edad tiene una edad determinada o es para mayores o para niños? Es muy complicado. Mira, hay una anécdota curiosísima, viene al caso, es que en una ocasión, desarrollando esta actividad en un centro de la tercera edad, un hombre con 92 años se negaba a jugar porque en la caja ponía de 5,90. Entonces yo le pregunto, oiga, ¿pero usted por qué no juega? Dice, es que yo estoy excluido. Ahí pone 5,90 y yo tengo 92. Entonces a partir de ese momento he puesto para todos y para siempre, ¿eh? Hombre, por supuesto que cuando son niños muy pequeñitos hay que canalizarles un poco la creatividad, las ideas. Pero bueno, a partir de 5 años no hay ningún problema. Para niños con problemas como los niños autistas esto vendrá muy bien, ¿no? Para fomentarles... Sí, porque el juego ahora mismo termina siendo un vehículo de comunicación entre el educador y el alumno o entre el profesor y el participante, llamarlo como queráis, ¿no? Sí. O sea, termina siendo un vehículo de comunicación entre los dos participantes cuando uno es el que canaliza, no voy a decir dirige, canaliza, ¿eh? Porque la creatividad no se puede dirigir, hay que canalizarla, ¿no? De hecho, los niños que acudieron a Mercaplana han jugado con estas piezas en la presente edición
y creo que fue un exitazo. Bueno, sí, allí participaron no solamente niños, sino también padres y madres. Curiosamente, y vamos, y lo digo con mucha satisfacción, las amas de casa son las que más desarrollada tienen la creatividad, quizás porque están mucho cambiando cada día y cada poco sus cosas en la casa, tienen un conocimiento más amplio del espacio, ¿no? Vamos, generalmente a las amas de casa, ¿no? Luego también, bueno, hay personas de todo tipo, ¿no? A veces te encuentras con que un niño te puede sorprender, o una mujer o un hombre mayor, ¿no? Tengo entendido, Víctor Sariego, corríjame si me equivoco, que está previsto hacer una escultura con este juego, con estas piezas, en Gijón, y que se va a llamar Tolerancia. Bueno, en principio yo he ofrecido a cualquier alcalde de Asturias, porque me haría mucha ilusión que se desarrollase en Asturias la primera escultura modular de Europa. Consistiría en módulos de ese tipo en grandes dimensiones. Bien, estupendo. Muy bien, sí señor. Consistiría en módulos, como estáis viendo aquí, en grandes dimensiones. Sí. Imaginaros que el primer año se haría bajo unos criterios establecidos por el diseñador, que soy yo, pero los años sucesivos sería un nuevo diseño donde participaría toda la ciudadanía, hombres y mujeres, niños y niñas, sin condición de sexo, de edad ni de raza, ¿no? Bajo un concurso cultural y, de acuerdo con una fecha establecida, se cambiaría el diseño, insisto, donde participaría toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues sería la primera escultura modular de Europa. La alcaldesa de Gijón ha tenido la amabilidad de atender la propuesta, el proyecto, y bueno, pues van a estudiarlo y ver posibilidades. Hombre, yo creo que hay sitios en Asturias donde puede ser interesante su enclave o su enclavamiento. Veo, Alejandro, cosa que tampoco nos sorprende, que tú eres más bien de carácter expansivo, según tu obra al menos. Sí, la verdad es que sí. Quería preguntarle, Víctor, ¿se ha presentado alguna feria internacional, algo de esto que hay, bueno, para inventos? Sí, de Bruselas, bueno, de Francia. Yo tengo medallas de oro y plata en los salones internacionales de Bruselas, Ginebra y Madrid, hace unos años, que conseguí estas distinciones, estos galardones, y bueno, a partir de ahí es lo que me dio un poco de ánimo, de ilusión. O sea, que está patentado. Sí, por eso por supuesto, sí, eso por supuesto. O sea, que cada vez que queramos hacer lo que en mi época, porque nosotros de pequeños jugábamos con el mecano, ¿era? Sí, el mecano. El mecano, que también era de madera y hacíamos cositas. Que esto es el futuro, pero como para desarrollar más la mente. Por supuesto, esto además está ya reproducido en grandes dimensiones y en unos materiales ultraligeros donde puede participar todo el mundo, que es lo que hemos tenido en Mercaplana recientemente. Sí, veo que hay versión mini, que podemos verlo sobre la mesa. Sí. A ver, versión mini. Esto sí que me encanta. A mí esto de jugar lo que más me gusta es destrozarlo todo. Sí. Sí, esa sería la versión de bolsillo, digamos, ¿no? Esto es la versión de bolsillo, esto sería la versión de despacho, esta que tenemos aquí, y este otro ya sería la versión de un poco de aquella persona, yo no voy a decir del profesional, de aquella persona especialista en este tipo de juegos. Y en la pantalla podemos ver la versión de tamaño con ese material ligero para poder jugar, digamos que de tú a tú casi con las piezas. Eso es un prototipo en grandes dimensiones, pero en unos materiales ultraligeros que se manejan con mucha facilidad. Eso es muy ligero, no pesa. Bien, bien. ¿Y ha pensado hacerlo con piezas magnéticas? Con piezas magnéticas había un problema por la teoría, digamos, de los polos. Claro. Que sí que habría momentos en que se pueden atraer, pero habría momentos en que no se atraen, ¿no? Entonces sería muy difícil ese montaje, ¿no? La verdad es que es una idea estupenda. Yo espero que tenga un buen recibimiento por parte del público y que además es una idea de un asturiano que ha sido reconocida internacionalmente y que permite, yo creo que lo que más nos gusta a todos los seres humanos, que es jugar, disfrutar. Y la importancia que tiene el jugar. El gran filósofo francés Chateau decía
que el joven que no sabe jugar de mayor no sabrá pensar. El juego tiene una importancia grandísima en el desarrollo de nuestras mentes, de nuestra formación. Es algo que yo creo que los adultos, los padres hemos ido aprendiendo y que proponemos ya a los niños el juego como una fórmula de aprendizaje. Estas propuestas ayudan precisamente a eso. Por supuesto, hombre, las grandes empresas americanas en Sí. los últimos años están llevando a sus ejecutivos a aprender a jugar y a desarrollar juegos del intelecto porque está demostrado que consiguen un mayor nivel de productividad. Pues yo creo que podemos quedarnos con unas Sí, porque piecitas. relaja mucho. ¿eh? Relaja mucho. Relaja el ambiente y además va a disponer nuestra mente para las próximas secciones de esta gran manzana. Espero que les haya gustado y que no les asusten estas propuestas. Víctor Sariego, un asturiano, un inventor que quiere que lo pasemos bien, pero que de esa forma consigamos ser más felices. Por supuesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. En la gran manzana, ideas para todos ustedes. UNEX les ha ofrecido la entrevista del día. Permítanme unos minutos, voy a intentarlo. Venimos ahora. Estamos en este momento a 10 minutos de las 11 de la noche. Hemos hecho un buen número de figuras, Alejandro, con el Ludibox. Sí. Que es cierto que tiene una... bueno, que es terapéutico, relajante, suaviza... Pero a mí me pone muy nerviosa estas cosas. Estresa un poco cuando no te sale lo que tú quieres. Pero había que intentarlo y estuvo muy bien. Sí. Es una idea muy bonita. Yo pienso que como estamos en noche de viernes, a ver qué les parece a ustedes, pega mucho lo de la música, poder Sí. salir a cenar, luego un poquito de música, la compañía de los amigos o incluso ponernos románticos. Sí, pues mira, de romanticismo te voy a hablar porque como estamos en la sección de cine y el cine o la música está muy vinculada al cine, Sí. a las bandas sonoras, pues yo he ido a Voodoo Records a hacerle una entrevista a un cantante asturiano Bien. que se llama Moisés Valiela. Y bueno, yo les podría decir muchas cosas, pero mejor que lo vean ustedes y así lo van conociendo a él. Te seguimos. Queridos amigos de La Gran Manzana, hoy nos encontramos en una discográfica, Voodoo Records, y vamos a entrevistar a un cantante asturiano que se llama Moisés Valiela y vamos, que lo pillamos en pleno trabajo, vamos a que nos haga unas declaraciones. Acompañarme. Perdona que te interrumpamos en estos momentos. ¿Qué tal estás? Oye, que lanzaste un nuevo disco que se llama Algo Prohibido, ¿no? Dime, ¿qué esperas de este disco? Pues espero lo que espera todo el mundo, que poder abrirme un hueco, ¿no? en este mundo grandísimo que es el mundo de la música. Hiciste solfeo, tocas la guitarra, el órgano, compones, pero te gustaría componer para otros. ¿No es mejor tú cantar tus propias canciones? Sí, bueno, yo creo que este es un mundo grandísimo, ¿no? Entonces, pues hay, digamos, un paso a componer para otros, a grabar para ti mismo. Todo lo que me echen. Se mueven solas sus caderas y su cuerpo abraza. Esa es mi niña. Y cuando baila, arde la pista en su cintura. ¿Cómo te gusta más que te definan? ¿Como baladista o como canción ligera? No, baladista de toda la vida. Pero en tu disco sacas ritmos latinos, rumbas. ¿En qué te sientes más a gusto? Mi disco hay un poquitín de todo. Esto fue, digamos, hay un cacao, en el buen sentido de la palabra. Hay temas latinos, hay hasta un blues, tenemos un tema disco, todo adaptado al toque pop y, bueno, con todo el romanticismo que se le pueda dar. Se mueven solas sus caderas y su cuerpo abraza. Esa es mi niña. Y cuando baila, arde la pista en su cintura. Admiras a Roberto Carlos y a Sandro Jacob. ¿Te ves muy en la línea de ellos? Espero algún día llegar.
¿Y cómo te sientes a la hora de interpretar? Porque tienes canciones que son demasiado románticas, pero por otro lado también hay canciones demasiado movidillas. ¿Te sientes más a gusto en lo de llorar o en lo de divertirse? Yo creo que en lo de llorar. Si lloramos, divirtiéndonos. ¿Por eso compones en los días de lluvia? Por eso compongo. ¿Quién te ha dicho eso? Información que tenemos. Por eso compongo los días de lluvia, porque es cuando, digamos, el sentimiento está más a flor de piel, más te sale eso, esa desgarradora pasión del alma, ¿no?, que quieres echar afuera, y sí, es cuando mejor me encuentro, sí. Con un estilo eficaz, no hay canción ni ritmo que te pueda derrotar. Bailas como... ¿Cantas al desamor o al amor? Más al desamor. Pero si eres muy joven para haber tenido tantos desengaños. Bueno, hombre, con tener 3 o 4, pues haces ya 40 canciones, hablas del mismo en 4 o 5, ¿sabes lo que te digo, no? No, pero bueno, sí, me hago una idea. Dime, ¿qué te gustaría más? ¿El tener conciertos de público masivos o más cantar en la intimidad? No, la intimidad, yo siempre soy odio el marketing, todo lo comercial, todo esto de... Yo digamos que es un disco hecho para mí, dedicado al público, pero muy intimista. ¿Y el siguiente trabajo va a ir en la misma línea o vas a cambiar de registro? Yo creo que sí, es lo único que sé hacer y es esa línea. ¿Hay algo prohibido en el disco? Lo hay. ¿El qué? No, eso hay bastante prohibido, sí. ¿Pero por qué no nos vas a decir qué es porque es el título del disco? ¿Algo prohibido? ¿Qué es lo prohibido? No, algo prohibido es el título que da... Es la canción que da título al disco. Es la historia de 2 personas que por culpa de una tercera no se podían ver. Entonces, si lo has escuchado, pues ahí refleja una serie de cosas. Y lo de prohibido, porque me preguntan mucha gente, oye, esta canción me la has dedicado a mí, yo siempre me callo. Esta canción, ¿qué quiere decir esto? Yo me acuerdo de esto, pero eso está todo ahí. ¿En tu vida hay algo prohibido? Como la de todos, la hay, sí. Bueno, pues ahora quiero que me cantes una canción que a mí particularmente me gusta, la de Mi Niña, que es muy latina. ¿Me la puedes cantar para que nuestros compañeros de La Gran Manzana la escuchen? Y así te despedimos. Despídete de los compañeros de La Gran Manzana. Bueno, pues un saludo para La Gran Manzana, un saludo para Sonia y todos los que están allí. Todos que provocan tu bailar, no hay explicaciones a un estilo natural. Esa es mi niña, y cuando baila... Queridos amigos de La Gran Manzana, ya ven, esta ha sido la entrevista que hemos tenido con Moisés Baliela, una futura promesa de la canción asturiana. Nos vemos en el estudio. Los dueños de la noche te sortean fríamente. Y han visto aquí, han conocido a una nueva promesa que seguro que tiene muchísimo éxito. De todas formas, yo también les digo que a lo mejor me dedico a la canción, pero suave. ¿Te gustó? ¿Te gustó? No, es que me hicieron una propuesta, Voodoo Records me hizo una propuesta. Bueno, entonces, bueno, chico, pues es cuestión de... Eso está muy bien, ¿no? Sí, yo no creo que tenga capacidad para, pero... Ay, cuando los entendidos lo dice, para algo será. Todo hay que intentarlo. Yo sé que tú eres un hombre valiente, bueno, que no te arrugas ante nada. Vamos a mí, los tiburones a mí, sardinitas. ¿Y qué elegirías? ¿Algo suave como Moisés o ritmo? Yo muy tranquilo, boleros de esos de desarraigo, de llorar y de sufrir. Es que el otro fatiga mucho. ¿Te atreverías a arrancarte con una frase? Sí, yo que sí me atrevería. Sí. Yo sí, claro, por acariciar tu piel asoleada, me muero. Soy lo prohibido, ya ves. Ahora tenemos que conseguir que le ponga música. No, si le pone, ya está puesta la música, no te preocupes. Pero esto lo haremos en el próximo programa. En el próximo programa, pero de momento vamos... ¿Nos prometes unas notas, Alejandro, musicales? Sí. Sí, les prometo. Yo no sé qué prometo, yo cumplo. Pero es que tú no me viste... prometes en público, ¿eh? Pero no me viste es ese videoclip, consciente. que tengo un videoclip hecho. Un playback, ¿no? Claro, es que tú eres del nuevo milenio. Sí, claro. Ya te lo pasaré mañana para que me lo veas. No, mañana no, el lunes. Muy bien, Moisés Baliela. Recuerden este nombre y recuerden que lo han visto en La Gran Manzana. Pues bueno. Como bien decía Alejandro Díaz, la música tiene una relación directa con el cine porque es ese algo que todo lo envuelve a esas imágenes y consiguen el ambiente perfecto, el resultado final, el 100%.
Pero de cine hemos de apuntar al menos algún estreno. Sí, pues estrena El Protegido, que es de una trilogía, la primera parte. Bueno, os voy a contar un poquito en la historia, no la voy a desvelar, porque tú imagínate, un guardia de seguridad que en su hijo lo idolatra, el matrimonio le va en crisis. Y bueno, este señor se llama David Dunn y en una catástrofe ferroviaria, tú imagínate, viajaban 117 pasajeros y 13 tripulantes, tienen un accidente y él sale ileso. Único ileso. Único ileso. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que se tiene que encontrar con el Dickhan Prince, que es un sinistro personaje solitario, colecciona cómics, bueno, tiene una enfermedad ósea que le convierte en un ser muy frágil y es el único que puede dar una explicación a lo que pasó. Pero esta explicación puede que cambie la vida de Doom y de su familia. Entonces... tiene misterio. Tiene misterio. El director es Nick Slim Malan, que es un señor judío, iba a decir yo, no es judío. Este es hindú. Vive en Filadelfia, tiene 30 años y procede de una familia de médicos. Es el director también del anterior que hizo Bruce Willis, Sexto Sentido. Sí. Bueno, pues con 22 años escribió, dirigió y protagonizó su primera película, Playing with Anger, en el 92. Hizo luego en el 98 Primeros Amigos, escribió el guión de Stuart Little, una película de niños que vimos la temporada pasada. Sí, con un ratoncito, ¿no? Con un ratoncito. Bueno, pues los protagonistas ya vemos Bruce Willis y este Samuel L. Jackson, que coincidieron en películas como Pulp Fiction o La Jungla de Cristal, La Venganza. Sí. También trabaja la mujer de Zack Penn, Robin White, que la vamos a ver próximamente en una película que se titula La Promesa, con Jack Nicholson y dirigida por Sam Penn, su marido. Y trabaja Spencer Treat Clark, que es un niño de 12 años que lo vimos en Gladiator y Doble Traición. Desde luego... Porque últimamente Bruce Willis le da mucho para actuar con niños. Sí, es cierto. Le da buen rollito. Y veo que tras la experiencia del Sexto Sentido hubo feeling, como se dice, entre director hubo feeling y volverá a verlo. Porque si esta es la primera parte, se supone que va a haber otras dos. Sí. Porque es una trilogía. Bueno, pues... pero no tiene por qué ser con Bruce Willis necesariamente. Bueno, pero yo creo que sí, porque ¿quién sabe, ¿no? Sí, porque cogen actores fetiches y ya, ala, como Almodóvar, ala. Y hablando de premios y de Almodóvar, no de Almodóvar, pero bueno, nos vamos a trasladar a América. Vamos a... Esto no se estrena todavía porque está candidata a los Oscar, pero para que ustedes vean un poquitín de cómo va a ir, que casi, vamos, yo me apostaría a lo que fuese, y eso que compite con gente como el de Cataway, el Tom Hanks, que es un peso pesado en América, pero nuestro Javier Bardem, que ganó la Copa Volpi en el Festival de Venecia, en el último, y antes de que anochezca, la película que es de origen americano, por eso él opta al Oscar como mejor actor en película extranjera, porque está hecha allí, y trata de Cuba. No de Cuba, no. Vamos a ir viendo unas imágenes de... tenemos también para ver el adelanto. El adelanto. Desde luego, chico, tienes de todo. Reinaldo Arenas es la historia de un escritor cubano exiliado, de raíces rurales, que a través de la revolución de Castro y el exilio vivió tiempos muy agitados. Arenas se unió a los revolucionarios de Castro, pero luego sería perseguido por su homosexualidad y por escribir cosas inconformistas. Él se exilia a Miami y entonces allí es donde escribe. Bueno, pues sabes que Bardem, el director es Julian Schnabel, que es el que posiblemente nos lance a Bardem al estrellato final, porque después de la Copa Volpi en el último Festival de Venecia, premio de interpretación de la crítica neoyorquina. Con lo cual, ahora el día, me parece, dentro del día 14 o así, está ya la antesala de los Oscars, que siempre se repite, o sea, es muy difícil que no... porque si sales los rumores que los rumores, sí, Bardem ya está consagrado. Es cierto. Mira, aquí, estás tú muy ilusionado con Bardem, sí, porque que pueda conseguir el Oscar. Me apetece mucho que lo gane. Está hablando él de una entrevista que le hicieron, pero haciendo de Reinaldo Arenas. Desde el punto de vista legal no es esto. Estoy en el Con lo cual, esto es parte de la película. Esto es parte de la película. Bien. Soy homosexual. Te decía que ahora los actores españoles parece que han abierto brecha, han metido cuña ahí en el mercado americano. Se han educado un poquito los americanos y han visto dónde está el talento, se han educado un poco, porque actores españoles buenísimos los llevamos teniendo desde hace mucho. Eso es cierto. Lo que pasa es que bueno. Y ahora vamos a decirle, porque los premios Goya están ahí. Sí, también. Están ahí. Y entonces estamos en unas fechas muy cinematográficas. La 15ª edición ya de los premios Goya, 15 años. Y les voy a decir, más o menos, no les voy a decir los que van a ganar, porque si no ya
¿Para qué van a votar los del jurado? Pues ya lo votaba yo directamente. Lo que tú sospechas, ¿no? No, les voy a decir los candidatos. Vale. Mejor película, La Comunidad, You Are the One, El Bola y Leo. Mejor director, Alex de la Iglesia por La Comunidad, José Luis Garci por You Are the One, Jaime Chavarri por Besos para Todos y José Luis Borao por Leo. Mejor interpretación femenina protagonista, Bien. Adriana Azores por Plenilunio. Está estupendo. Carmen Maura, que para mí se lo tenían que dar, por La Comunidad, y Ciar Boyaín por Leo y Lidia Boch por You Are the One. Mejor interpretación masculina, Gonzalo Gómez por El Portero, rodada aquí en Asturias. Juan Diego Boto por Plenilunio, Juan Luis Galiardo por Adiós con el corazón, que la tercera parte será que con el alma no puedo. No, te digo porque me lo comentó Juan Echanove. Miguel Ángel Solá por Sé quién eres. Y luego, lo último es Mejor Director Nobel, o sea, que se estrena. Achero Mañas, que es actor y ahora ha pasado a director, por El Bola. Daniel Monzón por El Corazón del Guerrero, que salió Joan Joel, que era una de guerreros y mezcla de eso. César Gay por Camprac y Patricia Ferreira por Sé quién eres. O sea, yo desde aquí les deseo mucho éxito a todos, pero yo les diría que me encantaría que ganase You Are the One como mejor película, como mejor director Alex de la Iglesia, como mejor intérprete femenina Carmen Maura, como mejor masculino Juan Diego Boto y como mejor Nobel, pues Achero Mañas. Y también recordar que importante es que en la sección de cortos tenemos a una asturiana. A una asturiana también. A Lucinda. Será una gran oportunidad y sería una gran alegría si se llevara. De todas formas, tanto si gana You Are the One como si gana Gonzalo Gómez, pues tenemos algo de algo Asturias asturiano va a haber, ¿eh? Que sí. Por algo será, digo yo que por algo será. Con todo este repasito cinematográfico, preparando el ambiente tanto para los Goya como para los Oscar, nos quedamos en nuestra Gran Manzana. Vamos a hacer un descansito, venimos enseguida. Si ustedes, los amigos de la Gran Manzana, les gustan también de ver tómbola, bueno, pues probablemente hayan podido disfrutar de algunos de los minutos más, no sé muy bien cómo decirlo, los más gordos del año, porque es lo que nos ha mostrado tómbola de esta semana. Pero si por alguna razón se lo han perdido y quieren quedarse con lo más interesante, Cristina Oro, esta semana, Cristina, nos has ido destacando algunas de las piecitas. Sí, estamos repasando lo mejor de tómbola en el año pasado, en el 2000. Y yo sospecho que para esta noche nos ha dejado lo mejor. Colchones Poligón les ofrece las noticias del corazón. Estamos dispuestos a ellos, dispuestos a ello. Adelante. Sí, a todo estamos dispuestos a ello. A casi todo. Bueno, vamos a hacer un repaso de personajes famosos que el año 2000 les hizo famosos. O sea, personajes famosos actuales, pero que antes no eran. Bien, vamos. Era pues personas anónimos como tú, que pasaron. como yo, Oye, como perdona, tú, de como eso nada. anónimos. Bueno, como tú, como yo, como tú, como yo. Sí, como anónimos. tú. Cujú, te veo hoy muy suelta, ¿eh? Es el fin de semana que se acerca. Es que estoy alejado y entonces debe ser eso. Pues no me pienso acercar, para que sufras un poco. Hombre, vaya. Venga, a ver, dinos. A ver, vamos a ir Uno de los haciendo personajes que se dio a conocer no en tómbola, vamos, que se dio a conocer en el mundo de la prensa rosa en el 2000 fue Nuria Bermúdez. Que se casaba hoy en Miami con Menéndez. Hoy, este en viernes. Miami, sí. Pero es que ella en realidad no se dio a conocer por eso, sino por Antonio David y por algo que pasó con Antonio David. ¿Nos lo recuerda ¿Que chocó ella? un coche? ¿Que chocaron con el coche o algo? Sí, casi. Nos lo recuerda. Después de estas conversaciones, ¿cuánto tiempo tardáis en ese edredón en enrollaros de verdad? Una media hora. ¿Y cuántas veces en una noche, Antonio David?
Carmele, macho. Es que... Está Es que bien no, que la- en serio. Está bien que Nuria sea 80, explícita, 90%, pero... Nos gusta saber, No me interesa. nos gusta Es que si saber, David ya ¿no? tiene 1000 niñas así, que a veces está en el no, bar, que le claro, hacen no, así, Carmele. como diga las veces, se le van a tirar detrás de la barra. Ah, muchas Entonces- veces. ¿Como cuántas? ¿Como 6? No, no. ¿Como 6? Bueno, hay que estar en Oiga, una cifra pero- aproximada. Tampoco... además no- Tengo entendido 6 veces. Y tú las ibas apuntando, ¿no? Antes de desayunar, porque vamos a ver. Es un aplauso. ¿Para ella o para...? Para Raquel, David por las 6 veces. para David. Le hemos dedicado este aplauso. Bueno, pues esas 6 veces Pero espera, que yo fue no estoy el bien. trampolín para la fama de Nuria Bermúdez. Antonio David él es guardia civil o es que ahora es torero. No, ¿qué quieres decir? A mí no me Explícate líes, bien. Cucú, porque luego me lías, digo ¿Pero tonterías qué hizo? y no. ¿Qué hizo? ¿6 qué? Pues ya les lo dijo, que cuántas veces mantuvieron relación Por eso que... en una noche. Ah, no, es que como las corridas de toros siempre son 6, arrumacos. pensé que era también que se había dedicado a los toros. Mm. No, nada, era eso, que me había confundido, yo me había confundido de profesión. Nuria Bermúdez, a partir de aquí ya fue todo... ¿De 6 en 6? ¿Y quién se hizo famosa gracias a un torero? Pues hay Un, dos, muchas. tres, responde Hay otra vez. muchas, hay muchas. Famosas en el 2000 con una Ava hija Gardner. que lleva diadema No, siempre. Diadema. A ver, una hija Modelo cristal. que lleva diadema. ¿Modelo siempre niña de en el cristal? pelo. ¿O de rubí? Ella mantuvo una relación con un torero. Y pasó hace poco porque... Muy ambicioso. Y hace poco pasamos, Ah, lo bueno, montamos. bueno, estamos hablando de Belén. Claro. Por favor. Pues si Belén tiene cordones, Esteban. zapatos y no mocasines. Pues Belén Esteban, que también le tiene que dar las gracias al 2000. Pero es que me habías... Porque gracias... Perdona. Perdona, No, estás Cristina, perdonada las dos, pero es que la habías confundido. Me habías despistado con lo de la diadema. La diadema de la niña. Ay, amiga. Que nació con diadema ya. Claro, claro, era por eso. Te metas con la niña. No, pues es que la niña todavía no puede elegir. Si escogiese, seguro que no se pondría diadema. Se pondría Pamela. ¿Entiendes? De a la baja, para no ver a Bueno, la tía. pues a lo que iba. Que se hizo famosa también Belén Esteban. Que se hizo famosa Belén Esteban. Y también acudió a Tómbola. Pero ya lo tenía preparado yo bien para decirlo y ya. Pues nada, hija, pues ahora lo sueltas así otra vez con esa naturalidad que te caracteriza y dices tú, esto es lo que han visto Belén Esteban en Tómbola. Pues venga, eso. ¿Qué le querías decir cuando dijiste, Bueno, pues Jesulina, sí, jódete? Bueno, pues eso. ¿Por Pero, qué? ¿Por qué? Porque ha sido la que ha tenido la culpa de todo. Ella. Porque la niña malmetía a su familia. Bueno, además es fea y está estirada ¿Y por qué? está Es verdad que reoperada paseabais por y es una Ubrique, frustrada. Te escupía la cara, eso es A mí no verdad. me ha escupido- Al coche, a mí no me al escupe coche la de la cara, niña. Porque por toda la avenida España la arrastró. Pero sí. Vamos a ver, Belén, yo quiero... Vamos a ver, yo quiero decir una cosa. Yo he estado 4 años con Jesús. Esta señorita yo me quedé embarazada y automáticamente no preguntaba nunca ni qué tal, como es lógico, ¿no? Yo siempre me he llevado muy delante con ella, porque si recordáis, cuando yo empecé con Jesús, yo ni estudiaba, ni trabajaba, le sacaba los ojos a su hermano. Bueno, pues tiene que estar muy agradecida el año que acabamos de decirle casi adiós, porque ahora que ya colabora en un programa en Antena 3 y cobra 1.800.000 pesetas al mes. Con el o sea, trabajo- que tú imagínate el cambio de bebé en el último año. Con el que trabajo ha que te sido costó madre. apretértelo, si no lo sueltas te mueres, ¿eh? No, es que es cierto, es que es cierto. Como nosotros. ¿Qué? Pues Bueno, en el momento yo que... más. ¿Cómo, Yo- cómo que yo como más. nosotros? Yo no he tenido hijas este año. Ah, anteriormente sí. No, bueno. Pues yo te conozco desde hace unos cuantos y... No, ni este año ni nunca. Ah. Pero, quiero decir que como nosotros. Ha tenido una hija, decía Sí. Cristina. No, Ha tenido nos una hija, conocemos. se ha echado otro novio formal. Lo habéis y echado, ha- hijo, dicen, se ha echado como el que se echa Bueno. colonia. Bueno, ha tenido relaciones. Sí. se mantiene tienen- relaciones. Y las mantiene, porque lo importante no es tenerlas, es mantenerlas. Es mantenerlas, creo que Es sí. eso. ¿Tú mantienes algo? Bueno, de vez en cuando a Yo, Canela le a echas mí de me comer, mantiene, no estoy yo ni para mantenerme, ya ¿no? ves. Sí, a ti te ponía yo un palacio. Llevamos dos chicas, Llevamos Nuria dos y chicas, Belén. y ahora nos quedamos con Belén, porque en este año que ya ha evolucionado tanto, se ha Que ha lanzado ya evolucionado, el artisteo. que se ha pulido, quieres decir un poco, ¿no?
Sí. La verdad es que se le nota la transformación, ¿eh? Sí. Cómo va cogiendo tablas, Y ahora cómo comprar va relojes de 2 perfeccionando su millones y luego imagen los devuelven también. y esas cosas. Bueno, pues también en Tómbola hablaron de los cambios, el cambio que ha pegado Belén Esteban en los últimos meses. Ha ido evolucionando para mal, para bien profesionalmente, pero yo creo que para mal humanamente. Ha contado muchas mentiras, ha montado muchos cuentos, ha vendido muchas burras, pocas exclusivas, pero muchas burras. Entonces, a mí Belén, a la que yo le tenía muchísimo cariño, este verano, pues en Marbella, pues prácticamente nos veíamos cada día o salíamos, y pues eso, me inspiraba eso que ella inspiraba en aquel momento. Y ahora yo pienso que ha pegado un cambio radical. A quien no le cae del todo bien Belén Esteban... A mí no me mires, que a mí me da igual. Es a Lidia Lozano. Ah. No se caen bien mutuamente. ¿No se llevan bien? No, y encima Lidia se altera un poco porque Belén, al parecer, dice que Lidia Lozano la imita. O sea, Lidia Lozano imita a Belén Esteban. No me extraña que Lidia se altere un poquito. No sé, pero se altera mucho, ¿eh? Sí. Mucho, vamos a verla. Espérate, Jesús, que estoy... ¿Qué más? ¿En qué más le imito? Que la imitas en los gestos del teléfono. ¿Esto de toda la vida? Sí, pero es que ella... Sí, que incluso el número Mira, de yo no teléfono digo tuyo fus. casi coincide Yo no con digo el de ella. fus. Como dice ella todos los días 500 veces. Lidia. ¿Os he dicho ¿Qué es alguna eso? vez fus? Lidia. No sé, yo que enciendo la televisión y la veo fus. Lidia. Sí, si hablan de los toros, fus. Lidia, no te pongas así. Fus. También dice... Mira, la voy a copiar en eso. ¿Me dejas decirte una cosa? Sí, lo que quieras. Las malas lenguas dicen que tú imitas a una presentadora de televisión. ¿A cuál? A Belén Esteban. ¡No! Mira que me quito el postizo, ¿eh? Que lleva el pelo largo. No, tampoco. Yo es que sigo pensando, porque le decía a Está María, guapa la esta Lidia, parte dicen que imitas una presentadora de televisión. Y yo todavía no caigo en quién. ¿En quién será, verdad? Es que... Pero alguien de pelo largo tiene que ser porque dijo que se Sí, quitaba el ¿quién puede moño. ser? Pues, Alejandro, ¿a mí que qué tú me dices? estás ¿A mí qué me más... dices? Yo sí estoy más que... Yo estoy Tú tienes bloqueado. más creatividad, más Sí. imaginación para sacar Sí, comparaciones. pero es que me hizo gracia porque Lidia Lozano estaba guapa, estaba en plan troyana, estaba guapa y alterada, que es lo que me gusta a mí, que la gente se altere, porque si no parece que están dando el telediario. ¿Sabes? Que me llevé un susto la primera vez que lo vi, porque la primera vez que oí lo del fus, porque por un momento creí que decía cucú. Y digo, uy, esto me suena. No, vamos. No, es que lo tenemos patentado. nada que se le parezca, por ¿Qué más favor. quisiera? Lo tenemos patentado. Es gracioso, ¿no? Ah, graciosísimo, nena. Ser gracioso. Le di No, fus, ¿y por qué lo dice? ¿Qué lo dice? Yo qué sé. Pues como buf, pero ya le saldrá fufu. Es que es de barrio. En fin. Bueno, y yo ahora he seleccionado este momento en tómbola para mi compañero Chus de sonido, porque él siempre se cabrea mucho, a veces, no, siempre no, pobre, a veces, con los micros, que es que te lo pones mal, que no se oye, que te... A mí me lo vas a decir. Chus, pasa en las mejores casas sucede esto, tú no te preocupes, porque en tómbola tienen solución para todos los problemas de sonido. A ver, un momentito, Carmele, que te traen un micro enseguida porque no te Que vas escuchamos. a la OTI, que vas a la Hablaba OTI. Carmele también de la evolución que ha tenido. No, que ha pero tenido de Belén. todas A ver, formas- espera un momentito, te traen un micro, es que no se te oye. De Ahora todas cuando te traen el formas, yo micro, no te aprovecho terminas de esta contar. pausa. No, y sin embargo, si se me oye desde el... A ver, del- Carmele es capaz de hablar hasta por el desde el micro de de mi querido Jimmy. A ver. Sí, Mira, parece que está Qué situación confesionario. tan romántica. Y tal como ha porque no se le ve la terminado cara. a día de hoy Belén Esteban, tal como Sí. ha terminado, Sí. está clarísimo que ha vivido y vive todavía de la hija, porque el trabajo que ha encontrado ahora, por el que está Muy bien. ingresando un Bueno, montón de mientras te dinero, hacen la delicada- es gracias Qué bonito, Disculpa. a esa historia que ha Son tenido. capaces de hacer... Son muy apañaditos ellos. Un Ah, problema... nosotros tenemos también micros de sobra, por si acaso. Fallota. Vamos, a Y mí si no, ya no sabes, se me Coco, va a que oír. yo te acercas No, y no puedes se me hablar- va a oír. Puedes hablar por este. La verdad es que el panorama es para matar, Cristina. Luego dicen que soy yo el que me meto contigo, si es que me lo pones a huevo. Bueno, chicos, era para hacer así como... No, toma, coge tú el micro que te va mejor. que más das un regalo.
¿Me lo regalas? No, eso díselo a la empresa que yo no es mío. No, vaya, porque es que en tómbola hay regalos, ¿eh? Sí. ¿Qué me dices? Pues los compañeros se regalan cosas. Era por lo Oye, del... no me puedo quejar de Manolo, porque esta mexicana que tenemos ahí en... Toma la mexicana, Sí. que nos Esa llevas es 3 meses mía. dando la mexicana. Esa es pero mía. esto es mío. Y aquí el cenicero también es mío. Me lo voy a llevar para mi casa todo. Me lo Aquí regaló hoy te ha Nelly. regalado un poema. Sí, es verdad. Y a nosotros, es pues verdad. esto, lo mejor es la vaca de Alejandro. Sí, sobre todo cuando La se vaca le va- de Alejandro, No, que es una que cebra. es una cebra. Pero eso- Lo bueno, que está muy Pero bien. es que es una tipo vaca- monedero. Es que es una vaca travestida, joder, hay que decirlo Pero es todo. tipo monedero, aquí guarda los ahorrillos. Ah, muy bien. Bueno, no te digo lo que guardo aquí. Bueno, que en tómbola vamos a dejarles viendo también los regalos de tómbola. Regalos de tómbola. Pues menos Te lo mal. iba a entregar al final del programa. Y además Menos alguien te mal. ha besado Sí. porque te ha manchado de maquillaje. Rapel, que nos besamos la mucho solapa. últimamente. Toma, para Muy ti. bien, Con muchas mis gracias. mejores deseos. Muy bien. Ábrelo. Pues sí, ¿qué va a haber? Ábrelo. Ábrelo, ¿verdad, Lidia, que tiene que abrirlo? Ábrelo, Ábrelo. Chimo. Ábrelo. Chimo. Ábrelo. No. ¿Pero por qué lo tengo Está que todo hacer? súper... Ábrelo, nada. Chimo. Ábrelo. Ábrelo. Claro. Claro. Pero enséñalo a cámara, Chimo. Pero Chimo, enséñalo a cámara. tengo otros más bonitos. Esto sí. ¿El qué? Pero Que los claro, enseñes. pues si no era... Pero la intención es lo que vale. Ay, Oh. pues le Eso han no regalado se lo una pu- cajita. Eso no se lo con puedes hacer a lazo, Cristina, muy porque bonito. Cristina ya lo abrió antes de que se lo des. Sea de ella o no sea de ella. Pero ha sido así un poco de decepción, ¿no? Pues sí, tanta Yo intriga. esperaba algo, pues no sé, emocionante, pero no... ¿Cómo qué? Bueno, se me ocurren muchas cosas. Pues ala, lánzate No, a la no. piscina. Es que le decía, tengo otros más bonitos. Pues yo pensé, pues ¿Unos me ha regalado gemelos? unos gemelos. ¿Dos niños a la vez? ¿O dos niñas? Así, de los de... Ah, de los de... Aquí, ah. unos gemelitos. Ah. Pues si queréis, os comento ahora a los invitados que va a ¿Cómo haber no te en va, que te lo tómbola. estuviste aprendiendo toda la tarde? ¿Cómo no te vamos a dejar? Pero bueno, yo traigo la chuleta porque... Iba a caballo, iba a aprenderse los invitados de tómbola, los invitados de tómbola. Era muy mala. ¿Te refieres, Tengo muy mala Cristina, memoria. a los de este domingo? Entre cabalgue y cabalgue... A los no. del sábado. A los del sábado. domingo son estos. Ah, bien, bien, Eso bien. vamos a hacer otro Ella, repasito. entre este domingo. cabalgadura y cabalgadura se aprendía uno. Sí, sí. Entonces van a estar Chan, 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 chan. José Pérez. Qué padre de toda la vida. Bienvenida Pérez. Esta está otra Esa vez. es la inglesa aquella que se cepillaba, que No, pulía, inglesa no. que pulía el británico. No, la de Valencia que pulía el Sí. británico en el Reino No sé Unido, qué que nos luego va se vino a contar, porque Marbella. La última vez que estuvo Sí. fue a hablar un poco de un... ¿Los cursos de seducción, eso, quizá? los ¿Ves? cursos de seducción, Bueno. gracias. Estáis muy puestas en pilingüis extranjeras Los cursos de de seducción. afincamiento y nacionales de adopción de aquí ¿Y de tú crees que se nacimiento, ¿eh? apuntará mucha gente a los cursos de seducción? Pues daba clases hasta en la universidad. Pues no lo sé, pero creo que solamente con poquitos que tuvieras se iba a llenar el bolsillo. Y tener en cuenta... Porque eran caros, Esas cosas caros, deben ser muy ¿eh? difícil de aprender. Ya, pero es que Porque eso no se o aprende. te sale Pero natural. todo el mundo no hace desestabilizar un gobierno por 4 chispum, que diría la maruja. ¿Eh? Algo tiene esa señora que no tiene las demás. Hassan, el novio de Chonchi Alonso, va también. Ese que lleva- que- Teresa el que le lamía Gimpera, algo, que no sé quién es. El que le lamía el alma. Sí. Sí, porque el Teresa perro le Gimpera, lamía... ¿quién es Teresa Gimpera? Hombre, Teresa Gimpera es una actriz muy buena, Sí. catalana, sí, que tiene una Bueno. agencia de modelos en Barcelona, hizo publicidad. Estuvo una época en televisión que hacía Y hacía 24... películas. 24... Películas de las que salen en... Cine de barrio. En cine de barrio. Teresa Gimpera, además guapísima esa mujer. Es que, claro, la juventud tiene estas cosas. No, seguro que si la veo me daré cuenta. Además muy Luis guapa. Lorenzo también va a estar. Y Miguel Ángel Garzón, actor de Farmacia de Guardia. Pues muy Bien. bien. Esto ¿Y quiénes van a ser? para el Luis sábado. Lorenzo también lo conocéis. Sí, ¿y quiénes van a ¿Quién ser? es? Pues otro actor. ¿Y quiénes van a ser? Resumiendo, ¿eh? No nos metas en el brete. ¿Y quiénes van a ser No, los que que van a yo pregunto, estar? yo no lo sé. Otra vez. No, que quiénes van a estar. Pues está José No, Pérez. no, digo de los demás. José De contrincantes. No, de reporteros. ¿Quién van a estar Vaya cómo te machacándolos? expresas. Pues si ya te dices los unos, tienes que decir los otros. Pues los está periodistas. Mariñas, Carmele, Ángel Antonio, Lidia Lozano y Ketty Kaufman. Katy Kaufman, que es la mujer de Ami Livia. De las Que tú tampoco te transparencias. acordarás de bla, bla, bla. No, ¿Ahí querías llegar tú? bla, bla, bla. ¿Eh? Bla, bla, bla. Porque, mira, antes de empezar, es que tú eres muy pequeña. Ese, Antes de empezar ese. todo esto de tómbola y todos estos refugallos de la máquina de la verdad, había un programa hace 20 años
que se llamaba Bla Bla Bla, que lo presentaba a mi Livia y que era lo mismo que ahora. 20 años yo no nací. Pues no, tenías 4. Bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. En definitiva, yo lo que les aconsejo es que no se lo pierdan ustedes. Mañana, sábado, aquí en Teleasturias, el tómbola. Pero si algo sucede, cada día a lo largo de la próxima semana iremos cogiendo así las cositas más interesantes porque Cristina Oro nos lo ofrece en este tiempo. Colchones Poligón les ha ofrecido las noticias del corazón. Las 11:30 de la noche, lo dice mi reloj, espero que el suyo también, entonces estaremos todos de acuerdo. Un poquito de publicidad que venimos ahora. Volvemos a nuestra sección del zapping. Ya saben que para rematar nuestro programa siempre buscamos otras imágenes sorprendentes. Y con Dani Cabrero tenemos una buena sesión cada día. Fantasía Sex Shop les ofrece el zapping. ¿Dispuestos a sorprenderse? Estamos todos esperando por ti, Dani. Muy bien, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Cómo vamos a encontrarnos hoy? ¿Qué tienes preparado? Nos tienes en ascuas, chico. Sí, por supuesto, porque hoy volvemos con lo que es Chorrovisión. ¡Ay! Ya sabéis, y ya saben ustedes, que el lunes presentamos a dos de los candidatos que están en las semifinales. Hoy vamos a presentarles otro enfrentamiento. Y rectificar, en este caso es de sabios, sí, porque en su día dijimos que Cañita Brava se enfrentaba con Paco Porras, pero no es así, ya que a última hora Ana Rosa Quintana superó en el porcentaje a Cañita Brava. Por tanto, yo creo que... Sí, que pegó un cambio, un giro radical un día. Por tanto, creo que tú personalmente, pues, tú bien, ¿no? Yo perfecto. Yo personalmente, pues no, apostaba por Cañita Brava. ¿Ah, sí? Sí, vamos a confesarlo. ¿Tenías puestas todas tus esperanzas en No él? para el título, pero sí para una semifinal o incluso una final. Bueno, nada, se le puede traer como artista invitado en la final, no pasa nada. Si Mira, buena idea. Buena idea. Se le podría hacer todavía. También. Lo malo es que, bueno, que estaría mejor tenerle a él. A ver si le podemos tener algún día. Pues todo es cuestión de gestionarlo. Sí, nos ponemos a trabajar rápidamente, ¿eh? Sí, estaría bien. Pero lo que sí vamos a hacer es ver a Ana Rosa Quintana, pues con su particular versión de Antonio Hidalgo, que ya lo hizo Belén Esteban, pero ella hace su propia versión. Ella elige amar flores. Yo no me llamo para venir de invitar, para cantar con hombres muy machos. En su laboratorio él tiene chicas muy guapas y yo estos 4 mamarrachos divinos. Estamos muy celosos por tu naturaleza. Queremos que nos des tus secretos de belleza. Pues ahí estaba Ana Rosa Quintana con los Casi Boys, que también hacían de coro con Belén Esteban en la otra semifinal. Ella cantar, bueno, no voy a decir pero nada. el cuerpo de baile muy bueno, ¿eh? El cuerpo de baile excelente. El cuerpo de baile muy bueno. La sincronización esa. Sí, pero a ella se le veía un poco como pendiente de ¿cuándo me toca cambiar de paso? ¿Os habéis fijado en el coche? Ah, no. Un escarabajo amarillo. No me dio tiempo. Pues mira, yo hay veces que lo he visto este vídeo y no me fijo en el coche. Ya ves. Que era lo que me interesaba, ya el coche. Ves. El coche. Bueno, prometemos fijarnos en ello, Alex, en la próxima ocasión. Sí pasa final. Sí pasa la final. Eso es. Porque, de hecho, su contrincante es Paco Porras. ¿Quién le hubiera dicho que Paco Porras? Que Tamara fuera eliminada ya en cuartos. Sí. Que Paco Porras hubiera superado a todos sus enemigos. Leonardo Dantes, Tony Genil, Loli Álvarez. Loli Álvarez, bueno, Loli Álvarez no es enemiga de él. Pero bueno, es de Tamara. Esto en fin. pasa en la Gran Manzana y en pocos lugares más. En pocos lugares más, efectivamente. Pues para mucha gente pues está enhorabuena, pues por supuesto el señor Arlequín, que es amigo de Paco Porras, que odia a Tamara y parece ser y defiende a su amigo Paco Porras. Pues vamos a ver a Paco Porras con su versión de ama de casa de Leonardo Dantes.
Hay que ver, qué poca consideración con la mujer que trabaja en su casa, al no darle importancia a esa labor callada que pocos quieren hacer. Como yo valoro tu dedicación, quiero expresarte mi admiración. Y ahora, ama de casa, porque lo que haces es digno de elogiar. Ama de casa, hoy te quiero yo cantar. Ama de casa. Vemos que él seguía, tuvo que pararle. Le faltaba el mandil. Sí. Ya puestos, le faltaba el mandil, efectivamente. Pues que la canción, curiosamente, es de su enemigo, otro amigo, Leonardo Dantes. Esto parece la guerra de los 100 días. Igual que la guerra de los 100 días. Hoy salían con uno, mañana con otro. Sí, hoy se enfadan, luego son todos amigos. Marketing. Bueno, ya sabéis, el corazón que es traicionero y a veces pasan estas cosas. Sí, la verdad es que sí. El comentario que yo podría hacer a esta participación, pues es ni más ni menos que una de las frases de la canción. Sí. Hay que ver, el que inauguró. Y aquí hubo cierto regocijo cuando salió. Sí, hay que ver. Muy bien. Ahora la cuestión está entre ellos dos, ¿no? A ver quién pasa a finales. Contra los que vimos el lunes pasado, que son Belén Esteban y el Penumbra. Bien. ¿Alguno de vosotros se atreve a hacer un pronóstico? Yo no. Pero yo, por favor, voten a Belén Esteban y voten a Ana Rosa. Pues lo más normal. Yo pensaba que no te caía bien Belén Esteban. No, pero es que, vamos, ¿contra quién compite? Bueno. Va a ser una final muy femenina entonces, ¿eh? Mucho caso, mejor, sí. mucho mejor. Qué cosas raras. Por lo menos están definidas. Ya es mucho. Yo apuesto por una final mixta. ¿Sí? Sí. Bueno, al final, señores, ¿sabes qué pasa? Que lo importante es participar. Efectivamente. Y que el público de la Gran Manzana es el que decide, efectivamente. Eso es. Y si otro día vimos a Jorge Javier Vázquez, colaborador de Ana Rosa Quintana, hoy vamos a ver a otro colaborador de Ana Rosa Quintana que bien pudiera haber estado en Chorrovisión, pero lo de siempre, el tiempo. Claro, venir fuera de plazo es lo que tiene. Quizás para otra edición. Y es, pues, el gracioso y popular Hilario López Millán, el colaborador. Pues vamos a verlo con su particular versión de Pavo Real. Viva la numeración, quien ha visto matrimonio, chévere, 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 pavo real, pavo real, pavo real, a tu negro presente yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combine los colores, que la raza es natural. Que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna. Con que Hilario cantara Pavo Real. Sí, y no digamos por qué. Eso ha sido una maldad, ¿eh? No, pero se dice que muy bien. Sí, pero no tiene nada que ver. Bueno, oye. Bueno, me ha dejado sorprendidísima. Canta muy bien. Canta bien, sí, canta este bien, hombre. canta bien. Ahora tiene una imagen, ha tenido un final así de puma, sí, estupendo. Totalmente. ¿De qué? ¿De pluque? Puma. Ah, de puma. Wow. Ah, ya. De felino, quieres decir, ¿no? Sí. Estamos hablando de animales, ¿no? Claro. Sí, y las gaviotas, ¿no son animales? Sí, pero vamos a ver, lo que pasa es que vamos a seguir hablando de animales. Que vamos a seguir hablando de animales. Bien. Y a priori, el tipo que vamos a hablar sobre esto, pues no parece que tenga mucha relación con ellos. Me refiero al profesor Máximo, ¿os acordáis? El profesor Máximo. Claro. El que escribía con SX, no con X, sino SX. El de la velocidad de la luz. Y efectivamente, el que tenía que ir... El de no me interrumpas ahora que es mi turno. Sí. Luis Toledo. Pues, por supuesto, tiene que aportarnos algo sobre el mundo animal que la verdad es curioso y la verdad yo supongo que Félix Rodríguez de la Fuente hubiera querido para él. Vamos a verlo. Hay una cosa muy difícil de entender. Si nos damos cuenta nosotros, un perro a nosotros nos entiende en inglés, en francés y en alemán. Nosotros somos incapaces de percibir lo que perciben ellos.
hambre. Entonces, Yo mira. entiendo perfectamente cuando mi perra quiere salir a la terraza. Y yo o cuando no, mi gato tiene quiere hambre, hacerlo, o no. ¿entiendes? Yo soy un gato, o sea, Perdona. que no. Bueno, Cuando llora Y cuando o no. quiere comer. Pues hija mía, O ¿sabes cuando dónde te está digo que está? Perdone usted. ¿Sabes dónde estás tu chiquilla? ¿Sabes dónde estás tu chiquilla? ¿Sabes dónde está chiquilla tú? ¿Cómo? Igual que yo, en la cuarta dimensión. Te has pasado al tiempo. Entender a los animales, pues entender cuando esta chica, pues lo que quería decirle su perra, pues Hombre, por lo visto está en la cuarta si dimensión. entender al animal es que cuando llegues a casa mueve el rabo y dices que se alegra, pues entendemos todos. Sí. Si cuando dice guau, guau, guau y hace así y es porque quiere agua al lado del fregadero, bueno, pues dominamos el idioma de los caninos. Pues según el profesor Máximo, los que lo hagan o los que lo hagamos o los que quieran hacerlo, pues están en la cuarta dimensión. Ay, según el profesor amigo. Máximo. Ay, De eso es verdad. haber trascendido las dimensiones ya. Sí, porque Y digo yo, tercera juventud, cuarta dimensión, de verdad que eso parece. Pero ¿sabes por qué es todo esto, no? Le dan números. ¿Por qué? Porque sabes que el día que los extraterrestres y nosotros nos comuniquemos será por dígitos. Ajá. O sea, en vez de decir te quiero, vamos a decir 0770. Ah, eso es... Un eso- ejemplo, no, un ejemplo. Ah, bueno, no, porque si Hombre, no me por la sexo ya sabemos cuál aprendería es 0690. Bueno, lo que sí que está claro es que este hombre, bueno, parece ser que un perro, o sea, le hablemos en inglés, en francés, en alemán, pues no se entiende. Ya, lo que quiere decir es que este Pero hombre nosotros no sabe entendemos todo. al perro. Sí. Bueno, por lo menos en su lenguaje. Bueno, quién sabe. Tendremos al profesor Máximo más adelante. Bien, nos va a enseñar muchas más cosas. Sí. El búlgaro, que es lo que le falta por enseñarnos. O la danza búlgara. O la danza búlgara. Ay, eso estaría estupendo. Estaría estupendo. Me temo que no va a ser así. Bueno, no Lo que nos pierdas enseña las- el yogur ya es bastante. Es una pena, pero seguimos con animales. Bien. Y vamos a ver este anuncio argentino que tiene como protagonistas a unas llamas. Yamot, llama a 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 Yamot, no lo soporto más. Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¡O con la pava que pavea! ¡O con la araña que araña! ¡O con el rinoceronte que rinoceronta! ¡O con el hipopótamo que hipotálamo! ¡O con el cocodrilo que dandy! ¡Ay! Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque por Telecom, la larga distancia internacional sale solamente 45 centavos el minuto. Elegí llamada. Elegí Telecom. Estupendo este Fantástico. anuncio. Muy Estupendo. muy simpático. Y sobre todo el cocodrilo Dandy. El cocodrilo Dandy es apoteósico sí, ya. Eso desde luego. Yo tardé hay unos segundos de... ¿Cómo? Sí. Muy bien, muy bien. Que tardas un poco en reaccionar. Además, es el típico anuncio que tú lo cuentas Sí. y la gente se queda. Ah. Pero eso tiene gracia. Pero es cuestión de verlo. De verlo. Es cuestión de verlo. Porque yo lo conté por aquí y no se me rió nadie. Y he oído risas ahora. Porque a lo mejor no habías dicho lo de el hipopótamo y hipoptálamo. Sí, Hombre, también es está cierto. bien. También es cierto. La llama que llama. La El llama que acento llama. ayuda mucho. También vos. En parte ayuda. ¿Para qué lo vamos a negar? Claro que sí. Oye, ha estado estupendo, muy, Muy bien, bien, muy muy bien. El zapping de hoy, del todo zoológico, podríamos Sí, decir, que sí. nos ha quedado. Zoológico, Sí. que no zoofílico. No, precisamente. Afortunadamente. Vamos a dejar las variaciones de los zoos. Por si acaso. Porque es viernes. Ha estado muy bien. El zoo que cada día nos pone casi la última sonrisa de nuestra gran manzana. Fantasías Sex Shop les ha ofrecido el zapping. Espero que esta sonrisa les dure no solo un ratito, sino incluso todo el fin de semana. Bueno, e incluso también el lunes, porque el martes podremos volver a intentarlo. Será nueva cita en la Gran Manzana. Dani, Alex, cuidaos mucho, pasad buen fin de semana, ¿verdad? Lo intentaremos. Y ustedes también, por supuesto. Hasta el martes.